Muy bien, señores participantes, vamos a continuar entonces con la respuesta a las preguntas planteadas a través del chat. Ya contamos con la presencia nuevamente de nuestro ponente, Andrés Izaguirre. Entonces, estimado Andrés, ahí va la primera pregunta, planteada por José. Dice, buen día, en las UGELs de mayor dimensión, ¿se puede incluir un especialista de cada nivel en el comité de contratación? Bien, agradecer la pregunta, José. En efecto, dependiendo de la característica y dimensión de la UGEL, es decir, cuántos postulantes históricamente tienen, pueden requerir la incorporación de uno o más especialistas, ¿no? Pero este especialista no necesariamente tiene que estar atado porque en la videoconferencia anterior indicaban, tiene que ser un especialista por cada nivel o modalidad de la plaza que yo tengo, y la respuesta es que no. No se tiene que tener un especialista por cada nivel y modalidad de la plaza a la cual se está convocando, por cuanto la calificación es objetiva, ¿no? Es decir, es verificar si cumple o no cumple con el perfil, si se le debe asignar el puntaje o no al documento que está presentando. Entonces, para ello, digamos, si el comité tiene a bien incorporar a uno, dos o tres o cuatro especialistas, lo puede hacer, ¿no? No hay ningún inconveniente. No hay ninguna restricción, por decirlo de otra forma. Muy bien. De la UGEL Río N, Mantaro, Junín. Si en el ámbito de una UGEL existen más de 2 organizaciones a raíz del dominio de la lengua materna, ¿cómo es la selección del representante de las organizaciones ante el comité? Bien, interesante la pregunta de parte de la UGEL. Digamos, esta incorporación de esta precisión ha sido a raíz de una coordinación que se ha tenido con las organizaciones. Entonces, señalarles a los miembros del comité de la UGEL Río N Mantaro que no van a tener esa, digamos, dificultad, porque entre ellos mismos se van a organizar y van a acreditar a un solo representante. Muy bien. Otra interrogante, buenos días. Un personal administrativo tiene título docente y está en el cuadro de mérito. ¿Se le puede adjudicar en una plaza orgánica o solo en una plaza de bolsa de horas de 20 o menor? Bien, interesante la pregunta, por cuanto nos permite desarrollar un poco más lo que ya habíamos indicado, ¿no? El tema de la doble percepción se ha señalado que no alcanza para quienes desean optar una plaza orgánica, una plaza eventual o una plaza de reemplazo. No se ha señalado, no se ha cerrado de que o solamente esa prohibición está para quien es profesor, sino es abierto. Y la pregunta va en ese sentido. Un trabajador 276 de otro régimen laboral, de un régimen general, se encuentra en el cuadro de méritos, ¿puede adjudicarse? La respuesta es que sí. ¿Qué plaza se puede adjudicar? Obviamente, si desea una plaza orgánica, eventual o reemplazo, el comité tendría que hacer alusión a esta prohibición. Pero si desea adjudicarse horas de 20 a menos, acreditando que no existe incompatibilidad, es decir, con los horarios tanto de la institución educativa donde él desea adjudicarse como de la entidad donde él es nombrado, procedería con la adjudicación, solamente en horas. Muy bien, doctor. De la UGEL Puerto Inca, Huánuco, ¿sería factible solicitar la ampliación de días para evaluar los expedientes? Bien, interesante la pregunta de la UGEL Puerto Inca. ¿Que puede modificarse el cronograma? Puede modificarse el cronograma, ¿cierto? Eso está establecido en la misma norma. ¿De quién es la facultad? Es de la Dirección Regional de Educación. Se ha regulado en el Decreto Supremo 01/2023 que la modificación opera a petición de la UGEL a través de su comité o del comité a través de la UGEL. Pero la modificación no tiene que impactar, por emplear un término, en los días asignados a la participación del postulante. Es decir, no puedo yo ampliar presentación de expediente, sí, pero no lo puedo reducir. ¿Puedo ampliar presentación de reclamos? Sí, pero no lo puedo reducir. ¿Puedo ampliar adjudicación? Sí, pero no lo puedo reducir. ¿Qué otras actividades de repente puedo yo reducir para ampliar otras? De repente es en la calificación,
De repente es en otras actividades asignadas o propias del comité donde no tenga participación el postulante. Eso sí, por favor, para dejarlo, digamos, bien claro a quien consulta el AUGEL Puerto Inca. Muy bien. ¿Un docente nombrado en EBR puede ser contratado en SEBA? Interesante la pregunta de que puede ser contratado. Sí puede ser contratado porque la pregunta es general. Pero si ya entraríamos ya un poco al detalle, un docente nombrado en EBR puede ser contratado en una plaza orgánica en SEBA o una plaza eventual o una plaza de reemplazo. La respuesta la tenemos en la segunda disposición complementaria transitoria. No podría ser contratado porque no va la doble percepción para ese tipo de plazas, pero sí podría ser contratado en horas cumpliendo con los requisitos que establece la misma disposición complementaria. ¿Cuáles son? Horarios, así como tan de ambas instituciones educativas donde está como profesor nombrado en EBR y donde desea ser adjudicado en el SEBA, así como también la carta firmada por el director del SEBA que no va a cambiar el horario que se le está asignando a esas horas durante todo el presente año lectivo. Muy bien. José dice, a los postulantes que recién están presentando su certificado de CONADIS, ¿se le puede sumar a su puntaje, puesto que la fecha era entre 17 y 19 de enero? Bien, interesante la pregunta, José, por cuanto en esta primera parte, ¿no?, de la acreditación de las bonificaciones, hemos indicado que son 3, por ser persona con discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas o por ser deportista calificado de alto nivel. El postulante, ¿no?, tuvo que haber presentado ante la UGEL, dentro del plazo establecido en el cronograma de nombramiento, ¿no?, los documentos con los cuales acreditaba ser beneficiario de estas bonificaciones. ¿Qué le correspondía realizar a la UGEL? El titular de la entidad acreditar a un responsable para que centralice todos estos documentos y a su vez coordinar con su monitor regional de evaluaciones, para que sea a través del monitor regional de evaluaciones se le pueda gestionar a través de la dirección de evaluación docente su usuario y contraseña para que puedan registrar. Ahora bien, si no lo han hecho, ya no podrían presentar sus documentos por cuanto el cuadro de méritos ya está establecido. La única forma para poder desempatar es a través de los demás documentos que puedan presentar los postulantes que están empatados para poder romper ese desempate, ¿no? Lo que expliqué en el desarrollo de la PPT, pero ya no podría el comité asignar bonificaciones. Muy bien. De la UGEL 10, Guaral, Lima Provincias, María Elena consulta. Un auxiliar de educación nombrado ha rendido examen y está dentro del cuadro de méritos para contrato docente. ¿Puede adjudicarse o antes de la adjudicación tiene que solicitar licencia sin goce, por el caso, y con cuántos días de anticipación? Bien, estimada María Elena, interesante la pregunta y eso nos permite, digamos, hacerle zoom a este segmento de personal, que es el auxiliar de educación, que también se han presentado. Entonces, la consulta es, un auxiliar de educación nombrado se ha presentado. ¿Puede adjudicarse? Si tiene, digamos, vigente o habilitado su vínculo laboral como auxiliar de educación a la fecha de su adjudicación, aplicaría la prohibición, porque tenemos para el nivel inicial, porque entiendo que son auxiliares del nivel inicial, tenemos allí plazas orgánicas, eventuales y de reemplazo, entonces no podría adjudicarse. Pero también en la misma pregunta nos dice, ¿qué pasa si puede de repente solicitar una licencia? Claro que sí, lo puede hacer y está en su derecho. El plazo para poderlo solicitar, tendría el postulante que ver la norma que regula las situaciones administrativas del auxiliar de educación, ver con cuánto tiempo de anticipación tendría que pedir la licencia. Y esta licencia tendría que ser aprobada para que al momento de la adjudicación la profesora o la postulante vaya y diga, acá está mi licencia, mi vínculo laboral como auxiliar de educación ha sido suspendido
a través de la licencia, con lo cual yo ya no tendría, digamos, una doble percepción, ¿no? Este contrato sería mi vínculo laboral primigenio para este año. Bien, doctor. Elio Arroyo consulta. Un docente que se ha inscrito a la PUM sin contar con el título, ¿puede participar para la contratación ya con el título expedido? Bien, estimado Elio, interesante la pregunta, y eso nos permite también, en este caso, hacer alusión a lo que la norma de contrato docente ha recogido de la norma de ingreso a la carrera pública magisterial. No olvidemos que esta primera modalidad de contrato docente es como una extensión del proceso de nombramiento. Es decir, quienes no lograron nombrarse van a ser contratados. Se tiene que regir bajo las mismas reglas y condiciones. Uno de ellos es el perfil. El perfil tiene que ser los perfiles de acuerdo a los grupos de inscripción de la resolución viceministerial 081-2022-MINEDO. Y con respecto a la fecha de la acreditación de la emisión del título, ¿sí? La norma es bien clara y me permito darle lectura. Numeral 5.3.2.1.1 referido a los títulos otorgados por las universidades, institutos y escuelas de educación superior deben ser emitidos hasta el inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso. Y cuando yo me remito al cronograma del concurso, ¿sí? Que ha sido aprobado a través de la resolución viceministerial 082-MINEDO del año 2022, la inscripción inicia el 5 de julio del 2022, con lo cual, hasta antes, indicamos que es el día 4 de julio. Si el comité observa que el título ha sido expedido posterior a esa fecha, van a tener que observarlo y el postulante no podrá ser adjudicado por la modalidad o por la primera modalidad de contratación. Bien, doctor. Mari pregunta, buen día. Una docente del nivel inicial que tiene 5 años de estudio en el instituto pedagógico o universidad compite con una docente de educación primaria con segunda especialidad en inicial. En este caso, se tendrá que ser por orden de prelación, ¿cierto? Bien, estimada Mari, digamos como que la pregunta no está atada a si es en la primera modalidad o es en la segunda modalidad de contratación. Pero igual, vamos a darle respuesta, digamos, si fuera la pregunta en ambos contextos. Si fuera en la primera modalidad de contratación, su adjudicación es en estricto orden de mérito de acuerdo al cuadro establecido como producto de haber rendido la prueba nacional. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su ubicación, el comité va llamando. Ahora bien, si la pregunta está orientada dentro de la segunda modalidad, que es evaluación de expediente, el comité tendrá que ver, de acuerdo a la formación profesional, en qué orden de prelación va a ubicarlas. Y dependiendo al orden de prelación, serán adjudicadas. Muy bien, doctor. De la UGEL Guayaga, Huánuco, dice, UGEL Guayaga, si un profesor cumple en este febrero 65 años, ¿entonces continúa laborando hasta el 31 de diciembre? Bien, estimados de la UGEL Guayaga, debemos de tener en cuenta que el postulante, ojo, el postulante, al momento de la adjudicación no debe de tener 65 años. Si tiene 65 años, obviamente el postulante no se va a poder adjudicar. Si cumple 65 después de haber sido adjudicado, le alcanza lo regulado en la norma de contrato y tiene que terminar su vínculo laboral durante todo este año. Entonces ahí sí tener bastante cuidado y especial atención al momento de revisar, ¿no? Las fechas de nacimiento de los documentos de identidad, ¿no? De cada uno de los postulantes. A ver, doctor, ¿un docente nombrado en EBR puede adjudicar a una plaza orgánica en EVA o solo horas? Y si es así, ¿cuántas horas podría adjudicar como máximo? Bien, ya habíamos, digamos, respondido la pregunta en un interrogante anterior, pero igual, vale la oportunidad, de repente es probable que algo todavía esté por ahí suelto, ¿no? Habíamos indicado que un docente nombrado se puede presentar al proceso de contrato, es decir, puede postular, sí puede postular, porque salvo que cuente con algún impedimento
que el comité lo retire. Pero si no tiene impedimentos, puede hacerlo. Ahora bien, si el profesor en su anexo de la doble percepción acredita que es nombrado, es la primera alerta que le está dando al comité. Si es nombrado, no va a poderse adjudicar una plaza orgánica o eventual o de reemplazo, es decir, una plaza con jornada completa. ¿Puede adjudicarse horas? Claro que sí, y la misma segunda disposición complementaria lo señala. De 20 horas a menos es lo que puede optar el postulante, siempre y cuando acredite delante del comité, como ya se ha señalado, los horarios, tanto de su vínculo como nombrado, como de la institución educativa a donde desea adjudicarse, a efecto de que el comité vea de que los horarios no se cruzan, la distancia es la pertinente y además también tenga el documento firmado por el director de la institución educativa señalando que la jornada de trabajo o los horarios no van a ser variados o alterados durante el desarrollo del año lectivo. Muy bien. José, consulta, ¿con qué anexo se evalúa el desempate del PUN? Bien, de acuerdo a lo que establece la norma, es con el anexo 13, ¿no? Con el anexo 13 es que se va a evaluar el desempate. Jan dice, en la etapa de evaluación del expediente, ¿un postulante puede presentarse en la misma UGEL por 2 especialidades en el nivel secundaria? Claro, cada uno con su respectivo expediente. O puede presentarse para el nivel primaria y asimismo con otro expediente a nivel inicial. Bien, con respecto a la postulación, la norma señala que es una única postulación. Claro, está cumpliendo con los requisitos. Es una única postulación a una única UGEL. Muy bien. Ángela de la UGEL Oxapampa, Pasco, consulta. En el caso de instituciones educativas A y B de fortalecimiento, ¿cómo se adjudican las plazas? En el caso de la UGEL Oxapampa, todos los años nos quedamos con 100 postulantes de la PUN, pero no logramos cobertura las plazas, ya que la mayoría son E y B, y necesariamente tenemos que atender por expedientes. Por favor, brindarnos orientaciones al respecto. Bien, estimada Ángela, gracias por la pregunta. Si tienen instituciones educativas de fortalecimiento, es decir, es la primera forma de atención donde la norma establece que es el 100% de plazas que deben de no solamente hablar la lengua, sino tener el dominio de la lengua, y esto es lo que se requiere para la primera modalidad de contratación. Muy bien. Estimado Manuel, ¿indicabas algo? Sí, perdón, no continuación de la de fortalecimiento. Estimado Manuel, ¿te escucho? Sí, y ahora sí te escucho. Muy bien. Sobre la boleta de... Continúo. No, continúo, porque no había terminado de absolver la consulta. Bien, continuamos entonces. Con respecto a las instituciones educativas de fortalecimiento, estaba señalando que es el 100% de plazas. Entonces, si con los postulantes que están en la primera modalidad de contratación no se logra coberturar todas, porque obviamente allí el postulante tiene que cumplir con el nivel de dominio, tanto oral y escrito, de la lengua originaria y adicionalmente estar en el registro, puede ser que queden plazas vacantes. Entonces esas tienen que, digamos, pasar a la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y es allí donde se apertura, digamos, el abanico, y puede hacer que se presenten postulantes también con un menor nivel de dominio, pero que se encuentran en el registro. Entonces, la norma allí nos señala que para la modalidad de contratación por evaluación de expediente, se tiene que adjudicar en primer orden a los que cumplen con el nivel de dominio. De quedar plazas vacantes, se pasará a adjudicar a quienes acrediten un menor nivel de dominio. De persistir las plazas vacantes, obviamente hablamos, en este caso, si en la UGEL Oxapampa la lengua originaria es una lengua de contexto andino, entonces tendrá que coordinarse con la ADI para que puedan implementar una evaluación
excepcional para poder determinar algún nivel de dominio sobre los demás postulantes, ¿no? A efectos de que puedan ser cubiertas todas las plazas, ¿no? Es lo que podría indicarle a Ángela con respecto a la contratación en EIB. Muchas gracias, estimado Andrés. William, de la UGEL Humalíes Huánuco, consulta. ¿La boleta de pago puede ser reemplazada por constancia de pago y o copia de planillas? Mi estimado, de acuerdo a lo que establece la norma, es resolución directoral o boleta de pago o constancia de pagos, ¿no? Si no tienes las boletas, tienes la constancia de pago, ¿no? Entonces, copia de planillas, creo que es más fácil va a ser que pueda obtener una constancia de pago que una planilla, ¿no? Que la copia de una planilla. Porque obviamente en la copia de la planilla no solamente está el trabajador, sino también hay varios trabajadores, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado con la ley de protección de datos. Correcto. ¿Se considera como experiencia laboral aquellos docentes que han trabajado contratados por una municipalidad como locación de servicios y por recibo por honorarios? Bien, lo que establece la norma es que en instituciones educativas públicas, se reconocen los contratos a través de resoluciones directorales de contrato y contratos administrativos de servicios que son CAS. Y en las privadas, un contrato de trabajo. En este caso, en las municipalidades no se ha considerado, ¿no? Porque obviamente entendemos que en la municipalidad no se brinda el servicio educativo, no es una institución educativa. Correcto. Buenos días. Un profesor extranjero que ha validado su título en SUNEDU cuenta con contrato y boleta de su país de origen. ¿Puede presentarlo como experiencia laboral? Bien, en este caso debemos de tener en cuenta que lo que se requiere para poder calificar o acreditar la experiencia es la realizada en una entidad privada. Si la experiencia laboral que en este caso realizó el postulante extranjero es en una institución educativa privada de su país, obviamente entiendo que previa verificación o revalidación, entiendo que también hay un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo con cargo igual a verificar, obviamente tendrá que ser reconocido, ¿no? Porque se necesitaría necesariamente de que alguna entidad de nuestro territorio dé fe de que efectivamente realizó esa experiencia laboral, ¿no? Así como los estudios, yo necesito que los estudios estén validados o revalidados por la SUNEDU, a efectos de que pueda prestar el servicio educativo. Correcto. Mari consulta. La bonificación por deportista es por única vez, ¿verdad? En caso de que ya se les otorgó, ¿se puede nuevamente otorgar el porcentaje? Bien, se otorga de acuerdo a lo que está establecido en el anexo 20 y en la ley, ¿no? Entonces, obviamente ahí hacer especial atingencia a los miembros del comité para poder otorgar la bonificación, tener en cuenta lo que establece la ley que otorga este beneficio, esta bonificación. Correcto. De la UGEL 11, Cajatambo, Lima Provincia, dice: el comité de la UGEL tiene la potestad de elegir si la presentación de documentos será presencial o virtual. Efectivamente, según lo haya determinado el comité, siempre y cuando garantice, digamos, la mayor cantidad o la mayor apertura para poder recepcionar los expedientes. Lo que siempre se sugiere es que sea a través de ambas formas, ¿no? Presencial para quienes están cerca de repente a la UGEL o virtual para quienes en algunos casos son provincias que tienen distritos de alto desafío territorial en donde trasladarse es un poco complicado y el postulante obviamente puede tener acceso al internet y puede presentar su expediente. La renovación de contrato se efectúa al término del primer año de vigencia de los cuadros de méritos establecidos por la PUM para las plazas de EB, mientras que para las plazas de ETP la renovación se aplicará de manera anual. ¿Es de alcance a los profesores que cumplan con las siguientes condiciones? Por favor, explicar en lo referido a la EPT. Bien, me voy a permitir de repente citar de manera literal lo que establece el artículo 29, ¿sí? del Decreto Supremo 01, ¿no? Con respecto a la renovación para educación técnico-productivo, el postulante, digamos, que desee ser renovado,
con respecto a la formación profesional debió de haber sido contratado con título de profesor o con título de licenciado en educación o con título profesional universitario no pedagógico o con título profesional técnico. Con cualquiera de estas 4 variantes de su formación profesional puede ser renovado para poder acreditar la formación profesional. Además de ello, debe de contar con la evaluación favorable de su desempeño, y hemos indicado a cargo de quién se encuentra. Contar con vínculo consecutivo como mínimo de 3 meses hasta el 31 de diciembre del 2022. Y la vacante objeto de renovación, es decir, la plaza, tiene que estar vacante para este 2023 en las mismas condiciones. Y para el caso de CEDPRO también tendría que verse que sea la misma oferta laboral u oferta formativa, ¿no? Y que la plaza pues no haya sido considerada como excedente. Bien, doctor, de la UGEL Puerto Bermúdez Pasco consultan si la institución educativa de revitalización es unidocente. ¿El docente a contratarse debe ser bilingüe registrado? Efectivamente debe de ser bilingüe y tiene que estar registrado. No, ese ya el tema del registro lo había explicado, depende si es en la primera modalidad de contratación, sí o sí tiene que tener el nivel de dominio más el registro. Si pasa a la segunda modalidad de contratación, obviamente ya ahí la regla general es que tiene que tener el nivel de dominio, pero puedo yo adjudicar a un profesor que tenga un menor nivel de dominio. Muy bien, doctor. En las plazas de instituciones educativas A y B en secundaria, ¿puede explicar si el 75% de plazas de ciencias sociales y comunicación? Bien, como se ha indicado, ese 75% va a ser identificado previamente en la prepublicación por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Son ellos los que identifican, digamos, las plazas que corresponden a dichos porcentajes. Si se detecta en la modalidad de evaluación de expedientes que un postulante presentó su expediente en otra UGEL, ¿es motivo de exclusión de su participación en el concurso? Efectivamente, es presentar a una sola UGEL, ¿no? Pero ese detectar, el comité tiene que estar 100% seguro, ¿no? Rápidamente poder solicitar de repente una captura de pantalla del registro de presentación del expediente a efectos de poder aplicar lo que establece la normativa. Doctor, en una institución educativa A y B unidocente de revitalización, ¿puede ser asumido por un postulante sin la constancia de LO? Bien, ya habíamos señalado, ¿no? En el unidocente, la plaza sí o sí es considerada bilingüe. Si se oferta, por emplear un término, si se publica para la primera modalidad de contratación, quien sea adjudicado tiene que tener el nivel de dominio oral y escrito y estar en el registro. Si pasa para la siguiente modalidad de contratación, puede hacer que se adjudique un postulante con un menor nivel de dominio. Pero aquí viene, digamos, si es del contexto de la lengua originaria, contexto amazónico, si es de revitalización y contexto urbano, ya se vuelve deseable. Es decir, puede hacer que no lo tenga, pero si hay algún postulante que cuente con el dominio, él es el que se adjudica. Mientras que si es el contexto de lengua originaria, el contexto andino, necesariamente tiene que tener algún nivel de dominio. Entonces no podríamos, digamos, adjudicar a alguien que no acredite un nivel de dominio. Muy bien, doctor. De la UGEL 10, Huaral, Lima Provincia, dice el director de la institución educativa PUB puede proponer a un docente nombrado de su institución educativa para coberturar una plaza. Ya, los indicios educativa, entiendo que debe ser pública, puede proponer a un docente nombrado para la institución educativa para coberturar una plaza. Bien, si es una plaza orgánica eventual o de reemplazo, la respuesta es que no lo va a poder proponer porque obviamente está la prohibición de la doble percepción. Podría proponerlo siempre y cuando son por horas y hemos indicado que es de 20 horas a menos, cumpliendo con los documentos que tiene que adjuntar, que son los horarios, tanto de la primera institución educativa como de la segunda, donde se está generando la propuesta, así como también la constancia del director indicando de que ese horario no va a variar en el desarrollo del año lectivo. Doctor, de la UGEL 12, Canta, Lima Provincias, ¿un docente de educación física puede adjudicarse como técnico deportivo? Bien, la norma de técnico deportivo no se regula a través del proceso de contrato docente. Entonces, allí tendríamos que ver
qué es lo que regula la norma que contrata a los técnicos deportivos. No podríamos nosotros emitir opinión, ¿no? Porque esta contratación no es en el marco del Decreto Supremo 01. Correcto. José consulta, ¿qué comité evalúa la renovación de contratos en CEDPROS? Bien, ya se ha indicado esto en el oficio múltiple 016 de manera excepcional para este año. Si el CEDPRO tiene plaza de director, el director ya sea designado o encargado, si no tuviera plaza de director, profesor nombrado con función de director, junto con el especialista en educación, es quien va a evaluar. Si el CEDPRO no tiene plaza de director y tampoco hay un profesor nombrado quien asuma la función de director, es decir, todas sus plazas son cubiertas por docentes contratados, es el jefe de gestión pedagógica y un especialista en educación de CEDPRO que tenga la función de monitorear a los CEDPROs quien aplicará la evaluación de desempeño. Gracias. Walter Aliaga consulta sobre la renovación en escuelas técnicas productivas, educación técnico productiva. Si ya fueron renovados en 2022, ¿se le va a volver a renovar para este año? Sí, efectivamente, la norma establece una renovación para este año. Bien. Los directores de CEDPROS asumen el cargo de encargatura a partir del mes de marzo y ¿quién se hace cargo de la evaluación de desempeño de la ratificación? Bien, la pregunta nos llama un poco a reflexionar, ¿no? Si tenemos un profesor con función, salvo que haya declinado a la encargatura, lo normal, ojo, para toda la SUGEL, lo normal es que si yo tengo un profesor nombrado en una institución educativa y esa institución educativa no tiene cargo de director, es al profesor nombrado a quien le voy a encargar las funciones a partir del 1 de enero, no a partir del 1 de marzo. Salvo que el profesor, vuelvo y repito, haya declinado, ¿no? Pero entendemos que el contexto de la pregunta es que ha declinado, no ha querido asumir y obviamente pues tendrá que asumir a partir del 1 de marzo. Entonces, en ese contexto pues será el jefe de gestión pedagógica más el especialista de educación quien tendrá que implementar la evaluación de desempeño. Muy bien, estimado Andrés. Reina consulta. Buenos días. Un docente que no adjudicó una plaza en la etapa PUN en EIB ¿puede postular para evaluación de expedientes sabiendo que habrá evaluación excepcional del dominio de la lengua? Sí, efectivamente, sí puede postular. Jorge Sánchez Tiznado de Lujel Contumaxá, Cajamarca consulta. Mi pregunta es en cuanto a las bonificaciones. En el cuadro de mérito ya se ha asignado. ¿Se va a asignar nuevamente estas bonificaciones? Para la primera modalidad de contratación, no, porque obviamente es de acuerdo al orden de méritos que están en la PUN. Para la evaluación del expediente, obviamente, si el postulante presenta el documento con el cual acredita, se le tendrá que otorgar la bonificación. De la UGEL Cotabambas a Purímac, sobre la contratación para los CRFA, en el artículo 20 del Decreto Supremo 01 del 2023, indica que se conforma un comité exclusivo para la entrevista. A la fecha aún no se cuenta con la norma técnica de las plazas CAS y los coordinadores directores de los CRFA no están contratados. En este caso, ¿cómo queda integrado el comité? Bien, interesante ahí la pregunta de la UGEL Cotabambas. Vamos a, digamos, hacer las coordinaciones con la dirección que tiene a su cargo la implementación. Por favor, equipo, generar la marca a la pregunta para poder hacer las coordinaciones con la Dirección de Educación Secundaria. Porque obviamente establece un comité y establece una estructura para los centros rurales de formación en la alternancia, ¿no? Entonces, por favor, vamos a hacer las coordinaciones. Muchas gracias por la alerta a la UGEL Cotabambas. Muy bien, continuamos, estimado Andrés. Dice, ¿puede un profesor ser contratado en dos instituciones por convenio mediante propuesta del director? Bien, ¿que puede ser contratado? La pregunta es general, sí puede ser contratado. Pero de repente ahí tendríamos que entrar un poco al detalle. Puede ser contratado en plaza orgánica y ahí sí ya la respuesta cambia. Hemos indicado que solamente puede tener un solo contrato en plaza orgánica y el siguiente contrato tendría que ser solo por horas y siempre y cuando el comité acredite que no existe incompatibilidad ni en el horario ni en la distancia y adicionalmente la constancia del director de la segunda institución educativa indicando que no va a variar, ¿no? el horario de trabajo. Entonces ahí, por favor, ya se ha dado, digamos, respuesta y con precisión, ¿no?
¿De que puede ser contratado? Sí, pero tendríamos que ver las particularidades. Muy bien. De la UGEL a Cobamba, Huancavelica, ¿podrían aclarar lo de la exigibilidad del requisito para estar inscrito en el Registro Nacional de LEOP? ¿Es para todos los postulantes o cualquiera de las plazas o especialidades de secundaria? Bien, el requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú es exigible para quien postula para inicial y primaria, digamos, ahí es profesor de aula, mientras que para el nivel secundaria se hace exigible para el área curricular de comunicación y ciencias sociales, porque obviamente en secundaria son con esas dos áreas que se está empezando la implementación. Más adelante puede hacer que alcance o abarque a otras áreas curriculares. Muy bien, doctor. Godofredo, de la Dirección Regional de Moquegua, consulta. ¿Se renueva también a los docentes con título técnico? Efectivamente, estimado Godofredo, la norma establece que son 4 menciones o 4 tipos de títulos. Título de profesor, licenciado en educación, título universitario no pedagógico y título profesional técnico. Igual, de la Dirección Regional de Moquegua, consultan donde hay un docente nombrado, ¿quién es director encargado por funciones? ¿Puede hacer la evaluación de desempeño? Efectivamente, si hay un profesor con función de director, ¿no? Es quien va a asumir el desarrollo de la evaluación de desempeño. Pero, digamos, allí señalar o precisar que durante este año es solamente para plazas de educación técnico-productiva en 2024, por lo cual la evaluación de desempeño aplicaría recién a fines de este año. ¿Podrías repetir, por favor? Se cortó brevemente el audio. Bien, repito, por favor. Para este año está habilitado la evaluación de desempeño para quien fue contratado en una plaza de un CEPRO, de la modalidad de educación técnico-productiva. Para la educación básica, recién el comité se va a implementar hacia fines de año para evaluar el desempeño, para ratificar hacia el 2024. Hago la precisión por cuanto la pregunta indica, ¿no? Si hay un docente nombrado, ¿quién es director encargado de funciones? ¿Puede hacer la evaluación? Digamos, es un poco general, ¿no? Por eso es que me permito de repente hacer esa precisión, ¿no? Para ambos, tanto para educación básica como para técnico productivo. Correcto. Igual, de la UGEL Grau o Purima, consultan, ¿un pensionista de la misma UGEL puede ser contratado o se consideraría doble percepción? Bueno, debemos de tener en cuenta allí, uno, la edad. Si es un pensionista a cargo del sector, hablamos que es un pensionista de la 25-30, salvo pues que todavía no tenga los 65 años, en este caso tendría, digamos, que evaluarse el tema ya con el equipo de planillas para ver si hay algún problema con la percepción, porque en este caso no estaría aplicando, ¿no? O sea, bien puede percibir pensión y una remuneración, ¿no? No habría ahí una prohibición a la doble percepción, pero igual con cargo a que el equipo de remuneraciones pueda evaluar ya en el tema del pago de su pensión. Muy bien, estimado Andrés, de la UGEL Hualgayoc, consulta en Cajamarca, dice, ¿los colegios religiosos pueden proponer a docentes que no están en el cuadro de PUN? Bien, con respecto a los colegios de convenio, ¿no? La pregunta siempre es, ¿necesariamente tiene que proponer a alguien que se encuentre en el cuadro de la PUN? Y la respuesta es que puede proponerlo como no también, ¿no? Ya es electivo, es facultad del promotor o del director, ¿no? Realizar la propuesta, siempre y cuando cumpla con alguno de los órdenes de prelación del anexo 6. Muy bien, ahora sí, doctor, tenemos la última interrogante que ha sido considerada para estas respuestas, dadas las incidencias directas con el tema abordado. La UGEL Hualgayoc, Cajamarca, dice, si hubiera algún docente de CEDPRO que ya fue evaluado por su director a través de una ficha de desempeño laboral en el mes de diciembre de 2022, ¿esa ficha vale?
Bien, debemos de tener en cuenta ahí, mis estimados, y eso un poco trae a colación lo que, como todo servidor público, independientemente del nivel de gobierno, puede ser que esté en el gobierno local, regional o nacional, independientemente del régimen laboral, 276, 728, régimen CAS, ley de reforma, independientemente del cargo, se tiene que remitir al principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Hacer lo que la norma expresamente ordena. Lo que ella no prohíbe, lo que la norma no te prohíbe, solamente lo pueden realizar los particulares. Quienes laboramos en la administración pública, si algo la norma, digamos, no nos faculta, pero tampoco nos prohíbe, tiene que prendernos ese foquito ámbar, ¿no? De decir, oye, me detengo, no avanzo, tampoco retrocedo. ¿Qué hago? Elevo la consulta. Sobre la pregunta en particular, si ya fue evaluado, obviamente, de repente es una evaluación que no podríamos emplear esta ficha de evaluación y este resultado, ¿no? Tiene que aplicarse la evaluación que regula el Decreto Supremo 01/2023-. Muy bien, estimado Andrés, tuvimos una dificultad desde la parte donde dijiste si ya está evaluado. ¿Podrías, por favor, repetir ese Sí, último? vuelvo, exacto, vuelvo a dar ahí la previsión. Sí. Bueno, siempre hay veces la señal nos juega una mala pasada. Bien, correcto. Entonces, como lo estaba indicando, ya había terminado de explicar el tema de lo que es el principio de legalidad, ¿no? Con lo cual, si se le aplicó una ficha de evaluación, ¿no? No podríamos emplear esta ficha de evaluación con este resultado, por más que haya sido de repente satisfactorio, ¿no? Porque el Decreto Supremo establece una ficha de evaluación y establece un procedimiento en el cual se tiene que realizar. Podrían decir, no, es la misma que se aplicó. Sí, pero el procedimiento manda de que es en este momento que se tiene que realizar. Ante cualquier cuestionamiento, lo primero que van a decir, en este caso el superior, que es la Dirección Regional de Educación, va a decir, ¿aplicaste el cronograma? No, no lo hice porque fue la ficha que apliqué en el mes de diciembre. Desde ahí ya va, como se dice, en desventaja, ¿no? Entonces no se estaría cumpliendo con lo que se ha establecido. ¿Sí? Muy bien, estimado Andrés, hemos tenido en esta oportunidad una avalancha de preguntas, sin lugar a dudas, muy interesantes. No se han podido responder a la totalidad y queda el compromiso del equipo en elaborar un documento final de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, efectivamente, así como en la primera sesión que se realizó el día de ayer, el equipo al interno está consolidando a través de un banco de preguntas para que pueda ser compartido en la página web de la Ley de la Reforma, obviamente en el apartado referido a contratación docente. Muy bien. Muchas gracias, estimado Andrés, por tu ponencia. Y a nuestros participantes les indicamos que para que tengan acceso a la PPT que has pasado en esta oportunidad, por favor, llenar la encuesta de satisfacción y así podrá tener el acceso correspondiente. Y estar también pendiente de nuestras próximas novedades. Sin más ni menos, hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Queda abierta todavía la sala para que puedan hacer su registro. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.